Hola amigos de Protein Skills, ¿cómo les va? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a hacer un video rápido en el que el día de hoy analizaremos lo que está sucediendo con los mercados, con Bitcoin, con la bolsa, con las altcoins, con las acciones, qué oportunidades podemos encontrar, hasta dónde podrían subir los mercados y cuál sería la perspectiva que estaríamos esperando para los próximos meses y cómo podemos sacarles provecho. Algo muy importante antes de comenzar, recuerden que nos pueden seguir en nuestro Telegram, que es completamente gratuito, seguirnos allí. Diariamente les compartimos información valiosa, así como también en nuestro Instagram, donde también compartimos todos los días, a todas horas, lo más importante de los mercados y gratuitamente los mantenemos actualizados. Bueno, pulgar arriba chicos y arranquemos con el análisis. Lo primero que quiero que veamos el día de hoy fue que vivimos recientemente la conferencia de la Fed. Recuerden que tuvimos un live justamente el miércoles anterior en el cual estuvimos compartiendo todas las cosas importantes que pudimos destacar por parte de las palabras de Jerome Powell, presidente de la Fed, y cuál es la postura que tiene la Reserva Federal con relación a las tasas de interés, al QE o al QT y pues bueno, a los mercados en general. Y la conclusión a la que pues hemos llegado y justamente vamos a seguir trabajando con ustedes y estamos trabajando con nuestros miembros, etcétera, etcétera, es algo muy importante y se resume en dos cosas simples y rápidas. Básicamente, la conclusión a la que hemos llegado y seguimos trabajando con ello es que los mercados financieros, Bitcoin, el S&P 500, las acciones, etcétera, especialmente los índices, el S&P 500 y en el caso de las criptos Bitcoin, pues bueno, tienen una situación complicada. ¿En qué sentido tienen una situación complicada? A que por diversos motivos, no solamente gráficos, sino también macroeconómicos y estadísticos, hemos llegado a la conclusión de que el techo que se formó sobre el nivel de los $109.000, 110.000 aproximadamente, es un techo que es en estos momentos extremadamente importante y extremadamente complicado de romper actualmente. Lo mismo pasa con los máximos de la bolsa, el nivel de los 6.150. Es extremadamente difícil que los mercados financieros, en el caso de Bitcoin y en el caso del S&P 500, en ambos casos es extremadamente difícil que puedan romper estos máximos al alza. ¿Por qué es extremadamente difícil? Por una sencilla razón. Básicamente por la que durante el 2024 gran parte de la subida de los mercados venía también de la liquidez que proveía el Tesoro americano, que en aquel entonces estaba encabezado por Janet Yellen. Acuérdense ustedes, en este momento Janet Yellen no está, tenemos el nuevo tesorero, y también porque al gobierno en aquel entonces le interesaba que la bolsa estuviera y los mercados lo más alcistas posibles para enfrentarse a las elecciones, que igualmente las terminaron perdiendo. ¿Qué es lo que pasa? Actualmente tenemos dos tipos de problemas importantes. El primer problema que tenemos es que cuando Donald Trump ganó las elecciones, los mercados valoraron en extremo, ¿ok? Las expectativas de movimientos alcistas con Trump. Entonces, básicamente, todas las subidas han sido descontadas. Y actualmente, ¿qué es lo que ocurre? Que, por ejemplo, en el caso de Bitcoin se descontaba que Trump iba a crear la Reserva Nacional, que al final ya la creó, pero que iba a comprar Bitcoin y obviamente no lo va a comprar. Dicha acta de reserva simplemente lo que dice es que Estados Unidos no va a vender sus bitcoins, pero no va a adquirir nuevos, ¿ok? Es decir, lo mismo también con el S&P 500. Se descontaba de que todas las políticas de Trump iban a ser absolutamente pro bolsa, pro bolsa, pro bolsa, y esas cosas no están ocurriendo, lo cual causa que las valoraciones que vimos cercanas a la toma de su mandato, estas valoraciones de Bitcoin en $109.000 y del S&P 500 en 6.154, son absolutamente desmedidas y el mercado lo sabe. Por eso es que es muy improbable
que tengamos niveles más altos que estos máximos anteriores. El otro tema está en que gráficamente se ha formado estructuras de techo en ambos mercados. Estas estructuras de techo son muy similares a estructuras de techo previas cuando tuvimos mercados bajistas como el del 2022, que fue un mercado bajista corto. Sí, claro, fue corto, pero Bitcoin cayó a $15,000 y el S&P 500 cayó un 27% en esos pocos meses, lo mismo que muchas acciones. El otro punto importante, además que tenemos una estructura gráfica de techo, ¿ok? El otro punto importante es que básicamente, literalmente, para decirlo de forma clara, Trump quiere que los mercados caigan, así como lo escuchan. Trump quiere que los mercados caigan y se desplomen. No porque él no quiera que a Estados Unidos, a la bolsa de Estados Unidos le vaya bien. Por supuesto que él quiere que le vaya bien, pero él lo quiere para que la Fed, para que Powell haga QE. Entonces, digamos que bajo la administración Trump, el Tesoro americano y el mismo presidente y sus políticas están dispuestos a hacer el sacrificio de, si es necesario, tirarse un 2025 de puras caídas y de bear market. Recuerden que los mercados bajistas son cortos. Un mercado bajista puede durar 6 meses, 8 meses, 10 meses y no sería considerado ruido porque sí puede caer fuerte, sino que son de corta duración, ¿ok? Perfectamente están dispuestos a hacer que el mercado se desplome para que después la Fed haga QE. ¿Por qué ellos necesitan que la Fed haga QE? Pues por una sencilla razón. Estados Unidos, en este caso lo que el presidente quiere es refinanciar la deuda pública de los Estados Unidos a precios bajos, a tasas de interés bajas, ¿ok? Eso es lo que ocurre. Y cuando la Fed hace QE, básicamente se aseguran la compra de esa deuda. ¿Qué es el QE en pocas palabras? El QE, señores y señoras, es, bueno, se puede entender como que prácticamente la Fed imprime dinero y le mete plata al mercado, pero básicamente es que la Fed se vuelve compradora de bonos, compradora de deuda pública americana. Y eso no solamente le da mucha estabilidad a las finanzas de Estados Unidos, sino que también es algo extremadamente alcista. ¿Cuál es el problema que tenemos en todo esto? El problema es que, digamos que Jerome Powell y la Fed no están dispuestas a hacer un QE hasta que haya, por decirlo de alguna forma, más dolor en el mercado. ¿Y por qué más dolor en el mercado? Porque ellos quieren que primero la inflación termine todavía de bajar aún más y quieren que el desempleo y la actividad económica se enfríe un poco más antes de hacer un QE. ¿Por qué quieren hacer eso? Porque temen que si hacen un QE desde ya, pueden sobrecalentar la inflación nuevamente. Entonces, ¿cómo se traduce todo esto? Esto se traduce en que se necesitan más caídas para que la Fed finalmente haga un QE. ¿Y por qué esto es importante? Porque ahí sí les voy a decir una cosa. No existe nada en el mundo más alcista que un QE. Ahí sí es cierto con un QE que esto se rompe al alza, que esto se rompe al alza, etcétera, etcétera. El problema es que Powell y la Fed no están dispuestos a hacerlo, al menos por ahora, al menos todavía. Cuando en épocas pasadas la Fed estuvo dispuesta a hacer un QE, por ejemplo, o entrar, digamos, bueno, cuando ocurrió la crisis del COVID, directamente hicieron aquí un QE muy fuerte. Un QE es flexibilización de la política monetaria, que consiste en reducir las tasas de interés y consiste en entrar o poner a la Fed como compradora de bonos, lo que se llama un quantitative easing, ¿ok? Y básicamente en el 2020, cuando tuvimos la pandemia, por eso los mercados tuvieron una recuperación espectacular. El S&P 500 se explotó, las acciones explotaron, las altcoins también, Bitcoin también, todo explotó. De hecho, que Bitcoin pasó de 4,000
a 64.000 en cuestión de meses, ¿ok? Porque teníamos un QE. De hecho, que en el año 2018 la Fed entró a ponerle dinero al mercado de repos inverso y tuvimos un año muy alcista en 2019 y Bitcoin pasó de 3.000 a 13.000 en aquel entonces. También en el mes de marzo de 2023 no fue como tal un QE, no fue como tal un QE porque todavía la Fed estaba en los procesos de subida de tasas, etcétera. Pero lo que sí pasó fue que la Fed entró a darle liquidez al mercado cuando tuvimos la crisis de bancos regionales, entró a darle cierto soporte al mercado y ustedes saben que pasó este tremendo bull run de bolsa que también hizo que Bitcoin pasara desde los $20.000 hasta los $109.000 que llegamos a observar. Entonces fueron intervenciones de la Fed extremadamente alcistas. ¿Cuál es el problema en estos momentos? El problema en estos momentos es que la Fed no está dispuesta a intervenir de forma alcista como lo hizo en las épocas anteriores. Digamos que necesita ver más dolor, necesita ver mayores caídas en la inflación, mayor enfriamiento económico y eso por supuesto se traduce en mayores movimientos de caída. Esa es la razón por la que hasta que haya un QE vamos a seguir viendo mayores caídas en los mercados. De hecho, sería altamente probable que Bitcoin pueda tener niveles inferiores, pueda tener niveles inferiores durante este 2025 y la bolsa también tenga niveles inferiores en este 2025 antes de que la Fed haga QE. Y un problema psicológico que tiene la gente es que la gente nunca está dispuesta a entender que así como hay grandes subidas en los mercados, también pueden haber importantes caídas. Y eso es algo, eso es como algo que ya está en la naturaleza de la gente que invierte, en la naturaleza de los traders, sobre todo con Bitcoin, que es como una especie de religión muchas veces. Por ejemplo, si ustedes ven la historia de Bitcoin, ustedes se darán cuenta que una caída del 50% es perfectamente válida. Por ejemplo, en el año 2021 se dio esta caída del 50%, pero Bitcoin igual se volvió a recuperar, pero la caída se dio. Lo que pasa es que el fanatismo, por ahí me encuentro mensajes de gente que dice Bitcoin jamás volverá a estar por debajo de 65.000, de 68.000. Una gran tontería, una grandísima tontería. Más bien cuando la gente dice eso, refuerza más el potencial de mayores caídas. Porque claro que Bitcoin puede estar por debajo de esos niveles. Es que es perfectamente posible. La misma historia de Bitcoin lo refuerza. Vean, por ejemplo, cómo Bitcoin en el 2021, si ustedes lo recuerdan, en el 2021, siento que fue ayer, pero pasaron hace 4 años. En el 2021 Bitcoin cayó un 55%, pero después de caer ese 55%, noten cómo logró recuperarse. De hecho, que tuvo una recuperación muy potente y en cuestión de pocos meses. Cayó un 55% y después pegó una subida de un 148%. Entonces, ¿qué significa? En estos momentos, de hecho, la misma gente que cree que Bitcoin no puede caer más, es la misma gente que pensaba que Bitcoin no iba a caer de 88.000, $90.000. En este momento, Bitcoin ha caído un 28% aproximadamente, digamos el 30%. Si cayera un 50% durante este año, podría alcanzar niveles en torno a los $53.000, $55.000, incluso un 57% sería por ahí de los 46.000 aproximadamente. O sea, lo que trato de decir es que es perfectamente posible que así como en años anteriores, como en el 2021, Bitcoin tuvo una caída de esta magnitud, es perfectamente posible que Bitcoin nuevamente tenga mayores caídas como lo hizo en el pasado. Y la gente dice, no, pero es que Michael Saylor se comió todo este mercado bajista 2022, estuvo muchísimo tiempo en pérdida. Ya luego sí, siguió comprando y se recuperó y hoy está en ganancias. Y qué bueno por Michael Saylor. Pero lo que trato de decir es que eso no tiene nada que ver. El mercado perfectamente se puede mover. Y mientras no tengamos todavía un QE, tanto Bitcoin como la bolsa pueden tener riesgo de mayores caídas
y posiblemente lo van a tener. Y ya cuando se active el QE, que yo pienso que perfectamente puede llegar a activarse, quizás ya sea en la segunda mitad de este año o a inicios del 2026, es posible que cuando se active el QE, los mercados nuevamente puedan tener suficiente impulso alcista como para romper máximos. Pero ya eso no lo podemos contestar nosotros, eso hay que preguntárselo a Powell. Un QE sí puede tener suficiente poder alcista para hacer que tanto Bitcoin, la bolsa y todo siga subiendo. Pero hasta entonces es muy posible que veamos mayores niveles de caída. Y quien no lo quiera ver, pues bueno, simplemente, como siempre, le va a tocar, digamos que, comerse estos problemas. Bien, de hecho, a corto plazo, quiero decir una cosa, a corto plazo, si bien es cierto, que ha habido mucha presión bajista y que pensamos que veremos niveles más bajos, a corto plazo consideramos que la sobreventa que ha tenido Bitcoin y el S&P 500 y los mercados en estas últimas semanas es lo suficientemente fuerte como para que ya necesitemos ver un rebote. O sea, a corto plazo consideramos que tanto Bitcoin como la bolsa pueden tener un rebote técnico, un rebote gráfico. O sea, Bitcoin, por ejemplo, a corto plazo no pensamos que va a seguir cayendo de golpe, no sé, a 50.000, por decir una cosa, sino que consideramos que a corto plazo, gráficamente y estadísticamente, ahorita se los puedo mostrar, existen importantes motivos para pensar que Bitcoin podría tener un rebote, podría ser un rebote a la zona de 90, 92, 95, incluso los 100 podría tener un rebote gráfico y ahorita lo vamos a ver a mayor corto plazo. Ese rebote gráfico es el que no consideramos que pueda romper máximos y de allí pueda tener mayores caídas. Lo mismo el S&P 500. El S&P 500 ha tenido una caída enorme desde los 6.100 a los 5.500 prácticamente. Consideramos que a corto plazo no estaría para seguir cayendo, sino que tiene todas las condiciones para que tengamos un rebote bastante interesante, pero ese rebote difícilmente lo vemos rompiendo máximos y más bien sería un rebote para una mayor caída. Y les digo una cosa, sería muy posible en términos, digamos, especulativos, conociendo la personalidad de Powell y el comportamiento de la Fed de los últimos años, sería muy posible, disculpen, sería muy posible que podamos ver un QE durante esas zonas, durante esos niveles. O sea, que tengamos un rebote a corto plazo ya, luego mayores caídas y después de las mayores caídas, la Fed entra a hacer un QE. Y ya cuando la Fed entre a hacer un QE, no, ahí sí nos vamos to the moon. Ahí sí ya no hay techo de nada. Ahí sí ya. ¿Por qué? Porque los quantitative easings, o sea, ya la Fed con las tasas de interés baja, ya la Fed con todas estas condiciones, tiene todo para definitivamente entrar a hacer que los mercados tengan movimientos alcistas muy potentes. Pero antes de eso, estos mayores niveles de corrección estarían sobre la mesa luego de un rebote. ¿Cuál es la cuestión aquí? La cuestión aquí sería entonces, a corto plazo, primero, se puede tradear estos rebotes, aprovechar estos rebotes, después de allí vender una vez vaya perdiendo gasolina el mercado y nuevamente vaya indicando potencial de giro a la baja y después de ese potencial de giro a la baja buscar operaciones, bueno, vender y buscar operaciones bajistas y eso va a permitir que tengamos el capital no solamente trabajado para crecer, sino también protegido. Y ya aquí nuevamente buscar un nuevo suelo y prestarle mucha atención a la Reserva Federal, ya que si habilita aquí un QE, incluso se pueden buscar grandes posiciones o fuertes posiciones al alza
no solo a corto plazo, sino a mediano y largo plazo. Ya ahí tendríamos el mercado limpio para quizás mayores niveles. Pero hasta ese momento lo que hay que hacer es cuidarse. ¿Y por qué hay que cuidarse? Porque si usted protege su capital durante el momento, va a poder aprovechar toda la subida posterior a cuando se haga el QE. Si usted no protege el capital y lo que hizo fue comerse toda la caída, lo que va a derivar esto es que usted va a necesitar toda una, todo un rally para recuperarse. Y la gracia de aprovechar un rally no es recuperar pérdida. La gracia es sacar rentabilidad. Entonces, digamos que el plan de acción a pensar en trabajar sería buscar longs a corto plazo ya sobre estas zonas. Y ahorita lo vamos a ver a corto plazo. Luego, vender posiciones una vez se dé el rebote, que el rebote se puede dar incluso durante lo que quede del mes de marzo y todo el mes de abril. Y después, como tercer paso, buscar shorts, buscar movimientos bajistas para las nuevas caídas. Y por último, aquí ya prestar atención así la Fed hace un QE y nuevamente, ahora sí, entrar con posiciones alcistas, pero posiciones fuertes. Ya ahí sí estamos hablando que habría que entrar con tamaños de posición fuertes, o entrar a operar duro, igual midiendo el riesgo y todo como siempre, pero apretando los tornillos al máximo, porque se esperaría entonces que los mercados tengan movimientos muy potentes. Si a ustedes les parece útil esta información, les gusta, ya saben, pulgar arriba, ¿no? Pulgar arriba. Lo mismo si quieren operar con nosotros, pero si están aprendiendo, les agradezco que me dejen en los comentarios eso y pulgar arriba. Ahora, vámonos a irnos al corto plazo. Vamos a analizar tanto el SP 500 como Bitcoin a corto plazo y vamos a ver algunas cosas importantes. Bueno, entonces, en pocas palabras, bueno, yéndome a este gráfico de bisemanal, no importa. A grandes rasgos, ¿qué se esperaría con el SP 500? Vean que Bitcoin y el SP 500 tienen el mismo comportamiento. Año 2021 alcista para el SP 500 y para Bitcoin. Año 2022 bajista para el SP 500 y para Bitcoin. Año 2023 y 2024 alcista para el SP 500 y para Bitcoin. O sea, van muy de la mano, muy de la mano. Y noten cómo el SP 500 está teniendo ya una vela semanal alcista y vean cómo Bitcoin está teniendo una vela semanal también alcista. Entonces el esquema de trabajo sería pensar que durante las próximas semanas haya rebote en el SP 500 y posterior al rebote mayores caídas. Y lo mismo, haya rebote en Bitcoin y posterior al rebote, mayores caídas. Ahora, si nos vamos a corto plazo, vamos a irnos a corto plazo con Bitcoin. El día de hoy tenemos lo que se llama la triple hora bruja, que es básicamente que el día de hoy, viernes 21 de marzo, tenemos vencimiento de contratos de opciones sobre acciones, vencimientos de contratos de opciones sobre índices, vencimientos de contratos de futuros sobre índices. Entonces hay volatilidad normal. Ahora, si nos vamos ya a analizar a corto plazo, por ejemplo, el gráfico de Bitcoin, tenemos a corto plazo en diario una vela roja, sin embargo, pues más que roja es lateral. Si analizamos Bitcoin a gráfico incluso de intradía, 4 horas, 8 horas, nos daremos cuenta que se encuentra lateral. Obviamente, pues ha tenido caídas importantes desde el máximo del 20 de enero. Aproximadamente tenemos ya una corrección del 30% aproximadamente. Consideramos que aunque no es posible desde el punto de vista probabilístico una ruptura de máximos por los argumentos ya explicados, sí pensamos que a corto plazo efectivamente aquí se estaría formando un rebote. Noten qué interesante cómo del mínimo de $76.000 el mercado está empezando a formar mínimos más altos y eso nos permitiría especular a que si se logra terminar de romper esta zona de los $86.000, Bitcoin podría tener un rebote hacia los 94 nuevamente, incluso a los 99.100. Habría que ver, esta zona de resistencia es muy agresiva, es una resistencia fuerte, pero puede llegar a ser alcanzable. Consideramos que puede llegar a ser alcanzable y ya a partir de ahí
ver los nuevos rechazos significarían nuevamente ver la siguiente ola bajista, que fue la que hemos explicado. Esta zona de resistencia es bastante más difícil de eventualmente romper al alza, pero sería un rebote bastante interesante. Piensen ustedes que aquí la clave va a ser que Bitcoin pueda mantener estos mínimos. Estos mínimos de $76,000 son muy importantes de mantener. De hecho, que incluso Bitcoin lo está logrando mantener. A corto plazo está arriba del nivel de $80,000, que es un nivel muy importante. Está formando mínimo más alto, mínimo más alto, mínimo más alto. Por lo tanto, si a corto plazo estos mínimos más altos se siguen manteniendo, un rebote gráfico, un rebote técnico, lo que se conoce como un rebote de gato muerto, es posible. ¿Qué significa rebote de gato muerto? Eso es un chiste viejo de Wall Street. Básicamente lo que quiere decir es que si se lanza de un edificio un pobre gato en el piso, así esté muerto, el gato igual va a rebotar, ¿ok? Igual va a pegar rebotes. Lo que esto quiere decir en trading, que para eso fue el chiste, o para eso es el dicho, es que un mercado que ha caído tanto, así aunque tenga potencial de seguir cayendo, como ha caído tanto, igual pega rebotes, ¿ok? Igual pega rebotes. Así, más adelante, continúe igualmente cayendo. Eso es lo que quiere decir un rebote de gato muerto. Significa un rebote que eventualmente va a terminar con mayores caídas, pero como la sobreventa es tan alta a corto plazo, igual, igual inmediatamente va a poder pegar pues algunas subidas, ¿no? Algo interesante a mencionar en esto es que en bolsa consideramos la misma situación. Si nos vamos aquí al SP 500 a corto plazo, noten que el SP 500 muy parecido a Bitcoin, o sea, es que muy parecido a Bitcoin, también está formando mínimos más altos, también está sosteniendo esta zona. Hoy tenemos volatilidad en los mercados por la triple hora bruja, pero a corto plazo pensamos que esto igual puede también pegar su rebote para después nuevamente enfrentar mayores caídas. Cuando ya tengamos subidas plenas, sería cuando finalmente tengamos un QE. De hecho, igual nos podríamos ir todo el año en esto. O sea, igual esto puede tomar todo el año. Ya llevamos más de 6 años publicando aquí en YouTube nuestros análisis acerca del precio de Bitcoin, de las criptomonedas, del S&P 500, de la bolsa y de Forex. Pero tenemos una formación que incluye reporte e incluye señales. Esta formación ya han pasado más de 5,000 personas y han tenido unos resultados increíbles. Te invito a que si tú vas en serio con el trading y las inversiones, accedas ahora mismo. No lo pienses más, accede ahora mismo a la formación de Pro Trading Skills. Aquí te dejo toda la información. De hecho, que algo que quería comentarles es que si ustedes recuerdan, y me voy a ir rápido con esto. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, cuando hicimos este live, que yo recomiendo muchísimo que lo repasen. Miren, el título del live se llama Bull Run Weekend número 1, hasta dónde subirá BTC y hasta dónde subirán las altcoins, todos mis targets. Se transmitió el 15 de noviembre del año pasado. Cuando se transmitió este live, el precio de Bitcoin era de $89,000 la primera vez. Todavía no habíamos ido a los 100,000 ni nada de eso. Ese día les recomiendo que ustedes vean el live a partir del minuto 55, 57. Y ese día se hizo un cálculo de todo lo que había subido de máximo anterior a máximo anterior, a máximo anterior, a máximo anterior, todas las fechas de halving. Y habíamos calculado como una tesis, como una teoría, de que en cada ciclo Bitcoin subía menos. En el primer ciclo subía 7.500%, en el segundo 1.400%, en el tercero 269% y en este último un 53%. Eso nos decía en aquel entonces, en ese cálculo, que el máximo para Bitcoin era los $109,000. De hecho, que esta gráfica no se ha tocado. Esta es la gráfica que usé ese día. La tengo aquí en esta pantalla siempre, sin tocarle nunca nada. Y se mencionaba de que el techo especulativo eran los $109,000. A mí me parece, me gustaría mucho que me pongan en los comentarios quiénes estuvieron en vivo en ese live con nosotros, porque cuando estaba Bitcoin en 89,000, les decíamos, señores y señoras,
Este cálculo arroja la zona de $109.000 como la zona de máximos para el ciclo actual. Y algo muy interesante con eso es que si ustedes revisan el precio de Bitcoin, esa fue justo la zona, o sea, el nivel da lo mismo 109, 110, 108, o sea, la zona de 109.000, esa fue justo la zona que Bitcoin dos veces rechazó antes de volver a caer. Por lo tanto, consideramos que mientras Bitcoin esté a por debajo de estos 109.000, este techo se mantiene. De hecho, que Bitcoin perfectamente podría nuevamente caer hasta que la Fed haga QE y ya después esto se podría romper, esta teoría se podría romper. Pero a día de hoy, sin que tengamos QE por parte de la Fed, y considero que, pues bueno, eso es una variable que está ahí de incógnita, considero que mientras eso no pase, el potencial de que Bitcoin tenga mayores caídas y que los $109.000 sean el techo de este ciclo es bastante alta. De hecho que, por decirlo así, el efecto ciclo de halving siempre termina en el año posterior al halving. Entonces, digamos que 2026 ya sería un ciclo nuevo. Piensen ustedes que en el anterior, el halving fue el 2020, el ciclo terminó en 2021. En el halving del 2016, el ciclo terminó en el 2017. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muy posiblemente los $109.000 hayan sido el techo de Bitcoin. Esto se hizo en noviembre, antes de que Trump entrara a la presidencia. Yo les recomiendo que de verdad vean ese video, porque eso lo hicimos antes de que todo esto pasara. Y noten cómo Bitcoin actualmente está manteniendo esto como techo. Y especialmente a cómo están las condiciones gráficas y de mercado, si esto rebota, no le vemos potencial para romper al alza. Ahora, algo interesante con este doble rechazo es que es muy similar al techo. Si ustedes ven, este rechazo doble es muy similar al techo que hizo en 2021. Y a mí me encanta ver cómo la gente es tan testaruda de no abrir los ojos a los posibles riesgos, ¿ok? Y estamos hablando que si la Fed entra a hacer QE y a rescatar al mercado, perfecto, pero me parece increíble que sean tan testarudos muchas veces al ver los riesgos del mercado y siempre tener esa fe ciega en decir, no, Bitcoin va a subir porque va a subir porque va a subir. La realidad es que mucha gente tiene el dogma de que básicamente Bitcoin va a subir y romper máximos porque sí, por una verdadera razón. Y la verdadera razón es que están atrapados y recontra atrapados, ¿ok? Y en grandes pérdidas. Entonces, digamos que se niegan a aceptar, a aceptar la realidad. Digamos que es un mecanismo de defensa. El cerebro, digamos que se cierra a la posibilidad de que los 109.000 fueron el techo, para evitar el dolor emocional, el dolor emocional de que ya Bitcoin hizo techo. Esa es la razón. Mucha gente se cierra a decir, no, es que me niego a pensar que este es el techo porque quiero evitar el dolor emocional de decir, no vendí en el pico, estoy atrapado, etcétera, etcétera, etcétera. Si ustedes revisan 2022, este techo a mí me encanta porque vean ustedes que en este techo igual hubo un doble rechazo como el que tenemos actualmente, sobre los 109.000. O sea, si comparamos este comportamiento de mercado con el techo de los 109.000, es prácticamente idéntico. Y en aquel entonces la gente se negaba y se negaba y se negaba y se negaba a aceptar que Bitcoin había hecho techo. Y estábamos en los $69.000 y llegamos a tocar 15.000, ya cuando era demasiado tarde. Yo recuerdo que en aquella época lo que nosotros hicimos, nosotros no vendimos en los 69.000 porque no tenemos una bola de cristal. Nosotros lo que hicimos fue salir de Bitcoin en 53K, en los 53.000, cuando se dio este rebote, cuando se dio este rebote y el mercado se regresó,
aquí sobre los 53.000, tiramos la toalla y dijimos, no, esto está muy bajista, a venderlo todo, a venderlo todo y a venderlo todo y a venderlo todo y con el dolor del alma, pero al final fue un alivio. Y es más, recuerdo que este sistema psicológico de la gente fue tan fuerte que incluso algunos miembros senior de aquel entonces no les dio la gana vender. Dijeron, me niego a vender, me niego a vender, yo voy a holdear, yo voy a holdear, yo voy a holdear. Y ¡pum! Primera caída 41, rebote 51, segunda caída 34, rebote 48, tercera caída 26, rebote a 32, cuarta caída 18.000, rebote a 24 y luego la caída a 15K. ¿Y qué es lo que pasa? Que pues bueno, si alguien holdeara Bitcoin, si alguien holdeó alts, se lo llevó el diablo porque ustedes saben que las altcoins se van a la mierda, a excepción de Ripple, a excepción de muy pocas altcoins. BNB, TRX, Solana. Pero toda esta gente, Filecoin, Avax, el mismo Cardano, o sea, un montón de altcoins, la mayoría, la enorme mayoría están hechas un desastre. Y sí, Bitcoin se recuperó, es cierto. Bitcoin se recuperó, Bitcoin siempre se recupera, Bitcoin siempre se va a recuperar, evidentemente. Pero no es más inteligente haber agarrado este rebote o este otro rebote para vender y proteger el capital y con ese dinero volver a buscar entradas en estos niveles, que igual no tienen que ser los 15.000 puros, pero por ahí los 20K, por ahí los 18K, por ahí los 23K, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué tragarse tremenda paliza? ¿Por qué tener que tragarse tremenda paliza? Ven qué interesante. Y para eso es el análisis. Y de hecho, si nos vamos aquí, a mí me encanta justamente por eso eh, ver cuán similar no solamente fueron estos dos techos, sino que también cuán similar es la psicología de la gente una y otra vez. Por eso esto de los mercados no se va a acabar nunca, porque siempre va a haber gente nueva y siempre la misma gente va a tropezar con la misma piedra una y otra vez. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Cada vez más, este techo actual, cada vez más es más similar al del 2022. Cada vez más. Y por eso más bien les digo, afortunados somos si tenemos un rebote bonito. Por ejemplo, aquí vamos a ponerlo, esta fue una zona de resistencia luego de ese techo. Aquí, por ejemplo, en términos de trading a corto plazo, vean que de aquí logró rebotar de los 53 a los 59 aproximadamente y a tener las siguientes caídas. Si actualmente, por ejemplo, rebotamos de esta zona 83, bueno, desde los 77 fue, pero digamos 83, tocamos 94, 95, más que agradecido para luego no solamente buscar operaciones bajistas, sino tener a corto plazo una operacioncita rápida, una operacioncita de long y luego buscar la vuelta a la baja. Ven qué interesante. Y de la misma forma en la que se dio en el pasado, que mucha gente amarrada a que no, no va a caer más, no va a caer más, no va a caer más, de la misma forma el mercado se va a llevar puesto a un montón de gente que no quiere prestar atención. Y la realidad es que Bitcoin y la bolsa han hecho techo hasta que Powell haga un QE. Y antes de que Powell haga un QE, ya Powell dijo que necesita ver más dolor en los mercados. Hasta que no caiga más la inflación y no se enfríe más la economía, Powell no hará un QE. Por lo tanto, a corto plazo podemos tradear rebotes, pero esos rebotes no irán a romper máximos. Van a ser rebotes para seguir
cayendo. Y todos los que digan no puede y no puede y no puede, bla, 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 bla. Miren, hasta hace febrero la gente decía Bitcoin no puede caer de $89,000. Hasta hace febrero, ahí en el Instagram, inundado de mensajes, en el mismo YouTube, en redes sociales, nos decían, Bitcoin ya demostró que 89,000 es su piso, ya de aquí no cae más, de este rango lateral va a seguir redistribuyéndose, reacumulándose, reorganizándose, renaciendo para irse ya a los 140, 150. ¿Dónde están los 140? ¿Dónde están los 150? Ya se tocaron los 77,000 mínimos decrecientes y decrecientes. Y si tenemos un rebote, es para hacer un trade rápido, vender y montarnos en una ola bajista nuevamente. Ahora, si nos vamos aquí también a esto, vamos a ver algunas cosas interesantes. Otra cosa que refuerza la idea que estamos presentando es que a mí siempre me pareció muy sospechoso que todo el bull run, todo este bull run, MicroStrategy fielmente acompañó a Bitcoin. De hecho, que MicroStrategy fue la acción que más dinero generó en el 2024 y de la que estamos muy contentos porque toda esa subida la pudimos aprovechar. Nosotros, todo el 2024 fue una locura aprovechar MicroStrategy, prácticamente desde los $100 hasta los $500. Fue una absoluta barbaridad. Pero a mí me pareció todo muy raro que MicroStrategy, por alguna razón, desde el mes de noviembre, MicroStrategy hizo techo. Y MicroStrategy está en tendencia bajista también. Vean que MicroStrategy ha caído ya un 53% y actualmente está un 41% a la baja. MicroStrategy todavía ni se acerca a pretender romper máximos. Ni se acerca. Ha tenido rebotes y puede tener rebotes. De hecho, que MicroStrategy, si Bitcoin rebota, pues podría perfectamente rebotar a 350, 360 y ya después de allí seguir cayendo. Así como pensamos que Bitcoin puede rebotar tal vez a 95 y tal, para luego seguir cayendo. Un signo que a mí me indicaba que esto podía ser una inminente formación de techo era que MicroStrategy había hecho techo y había empezado a caer. A mí siempre me pareció extremadamente sospechoso que MicroStrategy había hecho techo cuando Bitcoin había hecho máximos. Como quien dice, estaba haciendo máximos decrecientes, mientras que Bitcoin estaba haciendo máximos crecientes, como si fuera una divergencia bajista, como lo quieran ver. Para mí esto era una especie de divergencia bajista que me daba muchas señales de preocupación y esto se está materializando actualmente, ¿ok? Ahora, para darles un poco de buenas noticias. Una forma de prever cuándo habrá QE y cuándo la Fed entrará a rescatar esto es el rendimiento del bono americano a 2 años. El rendimiento de este bono, que sus siglas para que lo puedan buscar cuando quieran en TradingView es US02Y. El US02Y, si el rendimiento del bono americano pierde el mínimo, en este momento está en 3,98, si pierde el mínimo de 3,43 y, por ejemplo, cae hacia la zona del 2%, acercaría mucho a la Fed a un QE. Eventualmente la Fed, digamos que termina siempre usando de guía este bono. Ven que cuando este bono cae, casi siempre lo hace de primero. Cuando el bono cae, y se desploma, las tasas de interés de la Fed eventualmente terminan cayendo. Si esto cae a estos niveles del 2% más adelante, eso podría estar eventualmente cercano a que la Fed haga un QE. Pero hasta entonces, y mientras tanto, hay mucho potencial de caídas. Y de hecho, algo que mencionaba con relación a los ciclos de halving, que este cálculo lo hicimos en noviembre, ahora les voy a dejar en la descripción el video que nos daba los 109,000 de techo, es ver esto de forma simplificada. Después del halving del 2012, Bitcoin subió 75 veces su máximo anterior. Después del halving de 2017, Bitcoin subió
19 veces su máximo anterior. Después del halving del 2021, Bitcoin solo subió 3 veces su máximo anterior, de 19.000 a 69.000. De hecho, que en 2021 muchos tuvimos la sensación de que Bitcoin subió poco. Es cierto que subió desde los 4.000 hasta los 69.000, sí, pero de máximo a máximo se sentía poco. Por lo tanto, eso nos daría de cálculo que actualmente Bitcoin tendría más o menos una subida de 1.53x, que sería los 109.000 dólares. Y pues bueno, a pedirle a Powell que rescate al mercado eh, cuanto antes, aunque no lo hará pronto, pero después de nuevas caídas, si ustedes son inteligentes, utilizan esta información, protegen su capital, pueden sacarle mucho dinero. Y si no, pues bueno, se comen las caídas y lo típico, diciéndonos en Instagram, ayúdenme, estoy atrapado, bla, 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 bla. Por eso estamos diciendo las cosas con tiempo. A corto plazo pueden haber buenos rebotes para descargar posiciones y proteger el capital. Y si ya quieren tomar ventaja y operar a la baja y sacarle provecho, pues todavía mejor. Vamos a ver rápidamente algunas cosas importantes de oportunidades eventuales del mercado. Vean ustedes que el VIX está cayendo, o bueno, no ha terminado de caer, al final salió en verde, luego se devolvió, hoy está volátil. Si el VIX logra caer por debajo del nivel de 18, podría significar rebotes para los mercados, eso podría ser algo muy bueno. A corto plazo hay acciones que están muy bien para rebotar. Igual no pensaríamos, a lo mismo que bolsa y criptos, no pensaríamos que vayan a máximos. Por ejemplo, Tesla, yo no pensaría que Tesla va a romper máximos. Pero esta acción que ha recibido tanto odio recientemente y tantas caídas, perfectamente puede tener un rebote técnico, perfectamente puede pasar desde los 200, rompiendo 250, 254, perfectamente podría tener un rebote hacia la zona de 380, ya luego volver a caer, no importa, hasta que la Fed haga QE, pero piensen ustedes que un rebote a estas zonas pues sería muy interesante. Sería un rebote bastante fuerte. O sea, estamos hablando que esto en spot un rebote de este tipo podría ser de hasta un 47%. Y si alguien lo opera apalancado, por ejemplo, un 2x 96%. Y si ya alguien lo opera a 5x, a 10x, a lo que usted quiera, pues a 10x sería un 470%. Y si alguien lo opera en options, ya sería una locura. En options sería una auténtica barbaridad. No, en options, qué sé yo, por ejemplo, un contrato de options podría rondar entre el 600% y el 1000%, y el 1000% de potencial de ganancias sobre el monto invertido. Recuerden que las options, digamos que son el activo, el tipo de derivado más óptimo para operar el mercado de bolsa. Eso lo pueden hacer con nosotros. Tenemos nuestro taller de options y damos nuestras señales de options, donde los guiamos en todo este proceso y les decimos el contrato exacto que nosotros operamos. Por ejemplo, si hablamos de Uber, digamos que es una de las acciones más resistentes, de las más independientes. Uber también puede tener movimientos alcistas interesantes. El mismo CRWD puede tener movimientos alcistas. Y vean que Roblox, esta acción me gusta mucho. Esta acción es muy interesante. Vean lo que está subiendo hoy. Está subiendo más que muchas altcoins. Está subiendo más que muchas criptomonedas el día de hoy. Hoy está un 4.94% al alza. Y de hecho que en los últimos días lleva ya un rebote de un 16%. Nada mal. Esta acción perfectamente podría acercarse a cerrar este gap. ¿Ven este gap bajista? Podría perfectamente subir hacia la zona de $73. Ya a partir de allí vemos si le alcanza la gasolina o no. Pero pueden haber rebotes bastante interesantes en el mercado de bolsa. Obviamente una acción como Roblox, perdón, que es tan pequeñita, a esta uno le mete apalancamiento, pero en el mercado de options esto puede dejar ganancias bastante, bastante interesantes. Ahora, si nos vamos a lo que es el mercado cripto, las altcoins como tal están sufriendo por toda la incertidumbre y porque la dominancia hoy está un poquito en verde. Solana, por ejemplo, se encuentra por ahora débil,
Con Solana lo que hay que hacer es esperar a que rompa esta zona de resistencia, por ahí los 140, $150. Y en el caso de Ethereum lo mismo, ¿no? Ethereum empezó a rebotar un poco, pero necesita afianzarse por encima de los $2000 para finalmente tener algún tipo de rebote. Y lo mismo, las altcoins son para tradear, o sea, las altcoins es para comprar aquí y vender aquí, porque si usted no vende aquí y sigue holdeando, que es que va a subir más, te comes una caída que disipas la ganancia y terminas hasta perdiendo más de lo que invertiste. Pero no estamos, por supuesto, negando la posibilidad de hacer algunos trades en altcoins si la dominancia baja en estos días, altcoins como Solana, como Ethereum, etcétera. Si pueden dar algún tipo de oportunidad, estaríamos dispuestos perfectamente a operarlo. Digamos, Ethereum estaríamos perfectamente abiertos a la posibilidad de tradear Ethereum pronto. Si logra pues rebotar, podríamos ponerle un stop aquí ajustadito y unos targets por ahí de los 2500, 2800. Ven, o sea, nada de pensar que Ethereum va a romper máximos, pero sí algunos trades. Por ejemplo, si Bitcoin sube a 95.000, sería raro que Ethereum no pueda pegarse algunos rebotes bonitos. Yo considero que lo que queda del mes de marzo y todo el mes de abril va a ser de rebotes. Rebotes, rebotes, rebotes. Los rebotes que les hemos explicado de bolsa y de Bitcoin. Y posiblemente ya en el mes de mayo nuevamente veremos más caídas. Por lo tanto, el truco ahora es aprovechar los rebotes. Si quieren operarlo con nosotros y aprovecharlo con nosotros, pues bienvenidos al equipo, por supuesto. Tienen las puertas abiertas. Y si no, pues bueno, vayan siguiendo toda esta información que les vamos mostrando y estén pendientes para aprovechar a partir de la próxima semana muy posibles rebotes que no van a terminar en movimientos alcistas a máximos, pero sí pueden generar ganancias rápidas para luego buscar más operaciones a la baja. Espero que esta información les haya servido de mucho. Revisen este live que se hizo desde el minuto 57 en adelante con esa información. Síganos en el Telegram, en el Instagram, donde compartimos todo eso. Y por supuesto, pulgar arriba. Por último, quiero que me digan quiénes llegaron hasta aquí. Los que llegaron hasta aquí en el video son los duros, son los reales. Díganme quiénes, yo los voy a leer a todos los que llegaron hasta aquí. Quiero que me lo digan. Pulgar arriba y muchas gracias. Éxitos, chicos. Hasta pronto y feliz fin de semana.